Buenos días y bienvenidos a un vídeo más de la serie del tutorial para aprender a hacer oración. Pues vamos a ver si soy capaz de sintetizar y de deciros más o menos en este último vídeo pues ya las conclusiones, ¿de acuerdo? Espero ser capaz. Si no tendré que hacer uno más, pero bueno, voy a intentar hacer ese esfuerzo. Bueno, lo primero que ahora ya es como que ya hemos entrado, nos quedamos en que estábamos ahí en la puerta de la cita y que ya vamos a entrar, ¿verdad? Porque ya está aquella persona con la que nos hemos citado, ¿vale? Que para nosotros es pues lo más, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos quién es la persona con la que vamos a hablar y nos vamos a citar, ¿vale? Entonces tómate unos minutos antes de la oración para realmente saber si tú quieres hablar con Dios Padre porque te sientes un niño pequeño, desprotegido, porque necesitas una ayuda, necesitas sentirte como cuando eras pequeño y tenías pues una pesadilla, ¿no? Para que te consuele Dios, para que te dé seguridad, pues piensa en que vas a encontrarte realmente con tu Padre verdadero, ¿vale? Si tú necesitas el Espíritu Santo para que te dé muchísima luz, porque estás en un momento, una encrucijada de tu vida, que no sabes muy bien qué decisión tomar, que necesitas una fortaleza, necesitas un discernimiento, pues que sepas que te vas a encontrar con la tercera persona de la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo, y por tanto no puedes utilizar tu imaginación para pensar en nada concreto porque no tiene forma ni cuerpo, ¿de acuerdo? O si lo que quieres es encontrarte con Jesús, que es a la vez Dios y a la vez hombre, pues para tener un diálogo amoroso con él, ¿no? Entonces ya vete predispuesto a ver para reconocerle, ¿no? Porque ya vas al restaurante y no sabes muy bien con quién te tienes que citar, pues tienes que reconocer, ¿no? Pues mira, yo voy a llevar un sombrero verde, pues para que sepas realmente con quién te vas a citar. Una vez que estés allí, es muy importante lo que hablamos, que hagamos unos minutos de pacificación interior o de recogimiento, ¿no? Esto es muy importante. Sobre todo es importante cuando somos personas que vivimos en el mundo y no vivimos en una atmósfera desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de muchísima paz interior, de muchísimo silencio, bueno, pues eso, de un ambiente ahí súper tal, pues no. Vivimos en un follón, en mucho ruido, pues eso, lo que constituyen la vida diaria de nuestra, ¿no? De familia, de amigos, de trabajo, etcétera. Entonces, lo primero que tendré que hacer es, como os digo, ponerme en un lugar cómodo, bien, preferiblemente en la iglesia, como hablamos, y si no, en ese lugar especial que yo tenga en mi casa. Entonces voy a intentar, si vengo un poquito nervioso y tal, pues intentar que mi respiración pues baje de intensidad, deje de ser tan acelerada, y entonces puedo empezar a hacer algunas respiraciones despacito, inspirando en 4 veces y expirando otras 4 veces, que esto puede durar unos segundos, tampoco que ya os digo, hay que centrarse en esto, ni mucho menos porque la oración cristiana va mucho más allá, pero simplemente es como un pequeño empiece, ¿no? Pues para pacificarnos un poco. Vale, y esa pacificación, pues tiene que venir primero para que esa oración sea encuentro de verdad, a través de una mecánica que lo hemos dado en llamar un recogimiento. ¿Por qué lo llamamos un recogimiento? Pues precisamente por eso, porque vivimos en lo externo y vamos a hablar con alguien que vive en nuestro interior, ¿de acuerdo? O sea, vive dentro de nuestro corazón. La Santísima Trinidad está, si tú estás en gracia de Dios, está inhabitando en tu corazón real y verdaderamente. Es así, o sea, no hay ninguna duda, no es que vamos a utilizar nuestra imaginación, ay, voy a hablar con Napoleón y me imagino a Napoleón en su caballo. No, es que es verdad que si tu alma está en gracia, por eso es tan importante ir a la oración estando en gracia de Dios, si no, no te vas a encontrar con nadie. Pues después de estar en gracia, pensar realmente, cerrar los ojos y ir hacia mi interior, un viaje hacia mi interior, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que necesito para poderme recoger es pacificar 2 áreas, ¿vale? De mi vida. Una que sería mis estados de ánimo por un lado, y otro lado sería pacificar o recoger mi voluntad. Hay 4 estados de ánimo principales que pueden que pueden dificultar el que yo pueda escuchar a Dios y tengo que pacificar. Estos 4 estados de ánimo son la alegría, fijaros, la tristeza,
el miedo y el demasiado anhelo, las demasiadas ganas por algo. Entonces, cuando digo alegría, no digo una alegría normal, sino digo pues que a lo mejor uno viene como ahí súper nervioso porque, yo qué sé, le acaba de tocar la lotería a tu madre y estás ahí muy histérico y tal. Entonces, no es que eso sea malo, eso es muy bueno, pero que estás en un momento como de mucha euforia y eso no te va a permitir escuchar la voz de Dios y pacificarte. Luego, si estamos en mucha tristeza, lo mismo, pues a lo mejor sí que es muy bueno ir a la oración cuando uno está triste, pero si la tristeza llega a un punto muy álgido, ¿vale? Pues quizás es mejor como al principio calmar un poco ese estado de ánimo, pues no sé, pegándote 4 risas, hablando con los amigos, en fin, haciendo que esa tristeza no sea tan al vivo para que luego podamos en la oración estar como más calmados. La otra es el miedo o el temor, o sea, si vamos a la oración simplemente pues porque tenemos muchísimo miedo y muchísimo temor, pues nos va a costar escuchar la voz de Dios porque simplemente nuestro miedo y nuestro temor va a ser lo que más grite. Y por último, un demasiado anhelo por algo, ¿vale? No es que desear esté mal, está muy bien, pero si yo estoy ahí con unos deseos, es que voy a hacer la oración ahí 1 hora para conseguir que a mi hijo le aprueben el examen de la oposición y venga y dale, y tengo, entonces seguramente no voy a escuchar nada, ¿vale? Voy a estar con ese deseo tan fuerte que no voy a poder. ¿Qué puedo hacer para calmar estos 4 estados de ánimo? Pues estos 4 estados de ánimo se calman a través de utilizar la confianza y la misericordia. Entonces yo os aconsejo, por ejemplo, que que podáis ir repitiendo una oración vocal, a lo mejor acompañados con la imagen del Jesús de la Misericordia, y vayáis diciendo: Jesús, yo confío en ti. ¿Vale? Que es un poco esa frase que le dijo el Señor a Santa Faustina, que colocase debajo de esa imagen del Jesús misericordioso que todos conocéis, con los 2 rayos, ¿verdad? Entonces vamos inspirando Jesús y expirando yo confío en ti. Jesús a una inspiración y a una expiración yo confío en ti. Y eso lo tengo que pensar, no hacerlo como un papagayo, sino pensar que cuando digo la palabra confío, creérmela de verdad. Creerme de verdad que yo confío en ti, como si tu padre es el máximo especialista del cáncer y tú tienes un cáncer y tú le dices: papá, yo confío en ti porque sé que tú eres el máximo especialista y me vas a curar. Pues algo parecido pero con Dios. Entonces podemos utilizar esa fórmula, de esa manera vamos a ir viendo que esos 4 estados de ánimo se van a ir pacificando. Y el otro punto que tenemos que recoger, o sea, para podernos recoger, es pacificar nuestra voluntad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues tenemos que intentar que las disposiciones que nos lleven en el momento de hacer la oración es a cumplir la voluntad de Dios y no a que Dios haga mi voluntad, porque si vamos con la disposición de convencer a Dios para que haga mi voluntad, no lo voy a escuchar, ¿vale? Porque no lo voy a escuchar, o sea, va a ser que yo le hago un pulso a Dios pero sin sentido, ¿no? Entonces es al revés, o sea, decirle: Señor, a mí me encantaría que me pasara según y qué, vengo con muchísima ansia de pedirte por algo concreto, pero yo sé que no voy a poder escuchar tu voluntad y lo que tú realmente quieres de mí si yo voy intentando que seas tú el que haga lo que yo quiero. Entonces, de verdad vengo a esta oración y mi ánimo está en cumplir tu voluntad. Si de manera natural pues me cuesta muchísimo esto, porque es lógico, porque a lo mejor la voluntad de Dios en algo nos puede costar, pues lo que voy a hacer es, no voy a salir de esta oración sin pedirte las gracias que necesite para aceptarla, porque aceptar la voluntad de Dios no es de mente ni de boca, decir sí, sí, acepto tu voluntad. O sea, si es algo costoso nos va a costar, entonces le vamos a pedir su gracia. ¿Qué os aconsejo yo para pacificar nuestra voluntad, que normalmente al empezar la oración no quiere ir por donde Dios le va a decir? Pues es una oración que ya también casi todos conocéis, pero por si alguien no la conoce, que es la oración de Carlos de Foucauld, que dice algo así, no la digo literalmente, ¿vale? La digo un poco como yo me acuerdo. El que lo quiera consultar, pues que la consultéis súper textual y palabra por palabra. Es algo así como: Padre, me pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, ¿vale? Estoy dispuesta a todo. Lo entrego todo, mi Señor, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Y confío en tu amor porque yo sé que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo más amado. Entonces, esta oración yo os aconsejo que la digáis muy despacito,
que la podéis decir con las manitas así, ¿vale? Puestas sobre las dos rodillas, si es que estáis sentados en el suelo con las piernecitas cruzadas, pues así puestas en las rodillas, o si estáis en la capilla normal y corriente sentados en el banco, pues también puestos en las rodillas. Entonces, esta forma de orar con las manitas así es una forma de orar muy propia del pueblo judío y que Jesús utilizaría normalmente, porque era habitual entre los judíos rezar así, ¿no? Era muy propio, era como, tenía un sentido como diciendo yo estoy vacío, ¿no? Y entonces yo soy tu mendigo, entonces por favor Dios, lléname, ¿no? Lléname. Entonces es como el gesto ese de yo me vacío, yo soy nada y ven tú y llena ese vacío mío, ¿no? Te lo pido. Entonces yo os aconsejo que esta oración la hagáis así, con las manos así y pensando lo que decís. Os aseguro que si es un tema espinoso y pensáis muy bien en cada palabra, os va a dar muchísimo vértigo, os lo digo, ¿vale? Porque yo la utilizo en algunos momentos de mi vida muy, muy, muy difíciles y decir la palabrita estoy dispuesto a todo me costaba la vida, ¿vale? Pero eso es lo que quiere el Señor, que lo hagamos de manera auténtica, no de tal. Vale, una vez que tengamos claro de que ya hemos entrado en nuestro interior, nos hemos pacificado, nuestras respiraciones han bajado un poquito, ya esos 4 estados de ánimo que tenían que ser pacificados se han pacificado a través de la confianza y la misericordia y la llamada a la misericordia de Dios y nuestro querer hacer nuestra voluntad se ha pacificado con esa oración, ¿vale? Entonces ya podemos pasar a la cita, al diálogo propiamente dicho, a la oración propiamente dicha. Aquí puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que realmente nosotros tengamos un tema muy concreto para hablar con el Señor. Genial. O sea, nada de, ay no, es que ¿cómo le voy a hablar de que se me ha estropeado la plancha y no tengo dinero para comprarme otra? No, 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 es que es de eso de lo que Dios quiere que le hables. No quiere que le hables del sexo de los ángeles, quiere que le hables de que se te ha estropeado la plancha y no tienes dinero para comprarte otra. De eso quiere, ¿vale? Y luego, en último lugar, hablaremos de cuando vamos a la oración sin tener un asunto determinado que hablar, pero queremos estar con el Señor y queremos que Él nos hable y tal. Entonces, bueno, vamos al primer caso. Primer caso es que yo tengo cosas como muy concretas de hablar con Él, pues ya os digo, desde la plancha hasta qué colegio quieres al que lleve a mis hijos, dónde quieres que me vaya de vacaciones o lo que sea, o ayúdame porque tengo este defecto y no hay manera de quitárseme ese defecto. Entonces, lo que yo os decía siempre es lo de, acordaros de lo del cuadernito, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues simplemente es cuando ya estamos pacificados, no directamente entrar a la oración y ya a saco, porque si no, no va a funcionar, sino realmente... Ah, y una cosa que se me ha olvidado, que es muy importante también. Antes de eso, lo que creo que os lo dije en el otro vídeo, pero os lo recuerdo ahora, siempre, siempre, siempre antes de empezar, rezar el Veni Creator. Si no lo podemos rezar completo, al menos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos inspire en nuestra oración, porque sin el Espíritu Santo la obra que vamos a hacer es una obra puramente humana, ¿vale? No tiene ningún valor divino ni me voy a encontrar con nadie. O sea, pedirle ayuda al Espíritu Santo, luego pedirle ayuda a la Virgen, a San José, a los santos de nuestra devoción, al Ángel de la Guarda y a San Miguel, ¿vale? Con toda esa batería, que se me había olvidado recordarla, ¿vale? Entonces empiezo tal cual. Mira, Jesús, ya con todo eso, que si no ya os digo que no va a funcionar. Me pasa esto, se me ha estropeado la plancha, no tengo dinero para comprarme otra, estoy mal. A ver, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? ¿Me podrías dar alguna solución? ¿Vale? Y tú escribes en tu libreta, se me ha estropeado la plancha, señor, ¿me podrías dar alguna solución? Y me quedo callado. Y me quedo en silencio, me quedo recogido. Si estoy en la iglesia, mirando el sagrario. Si estoy en mi casa, pues con los ojos cerrados mirando a mi interior. Y escucho, simplemente, sin forzar, sin voluntad. Y escucho, y el Señor me va a hablar, ¿vale? El Señor me va a hablar. Si no te habla, no te tenses, ay, es que no me habla, es que no me habla. Relájate. Será que en ese momento no te quiere contestar, te contestará más tarde, te contestará en otro momento, te contestará en la vida, ¿vale? Pero hay muchas posibilidades de que te conteste en ese momento. Escríbelo. Que es un tema como más espinoso en el sentido de que, Señor, es que yo no sé cuál tiene que ser mi vocación, no sé si quieres que me entregue a la vida religiosa, a la vida matrimonial, no sé qué tal, o sea, algo como mucho más profundo y tal, pues bueno, se lo puedo preguntar así.
Recordar siempre con preguntas, no le hagáis un monólogo al Señor, es que me pasa esto, El Señor no te va a contestar con frases larguísimas ni no sé qué. Normalmente Él suele decir una palabrita, una frase como mucho, porque la voz del Señor es muy bajita, ya lo dice Elías, que es como una brisa suave. La voz del Señor no estaba ni en el terremoto ni en tal, o sea, es como una brisa suave, una vocecita muy finita, muy breve, no es de dar discursos, es de una frasecita o a veces una palabra o dos. Y cuando tú le hablas y le preguntas, puede ocurrir lo que os digo, que te responda en ese momento o que te responda después en la vida. Y lo que os decía es que si el tema es de más calado, de más hondura, también incluso podemos recurrir, que yo no lo recomiendo que recurráis todo el rato ni todos los días, porque eso tampoco no es, y además no os va a funcionar porque el Señor tampoco le gusta que hagamos esto siempre, ¿vale? Sino que en momentos como muy claves de nuestra vida, pues es lo que mucha gente conoce, que es lo que se llama picar en la Sagrada Escritura, que es coger la Biblia. A ver, el que se atreva con la Biblia completa, con el Antiguo Testamento, pues que se atreva, ¿vale? A riesgo de que le salga Dios hablando de los carros de Aminadab, como a veces me pasa a mí, ¿verdad? Y el que no, pues que coja el Evangelio, que va a tener más probabilidades de que Dios como que le hable más concreto, y entonces ya le pide una palabra definitiva porque realmente tiene que hacer un discernimiento importante. Entonces, es hacer todo lo previo que os he dicho, abrir la Biblia y donde posen tus ojos, esa es la frase que el Señor te dice, ¿vale? Que ya os digo que no es una cosa mágica ni supersticiosa ni que siempre te vaya a hablar así, y que la persona que abuse de eso, pues normalmente no, quiero decir, no siempre le van a salir las respuestas a lo que él dice. Pero si a lo mejor este método lo utiliza 3, 4, 5 veces en toda su vida porque realmente son cosas como de mucho calado, de mucha hondura, pues es muy probable que el Señor también te conteste a través de la Biblia o del Evangelio, ¿vale? Otras maneras, entonces, llegados a este punto, tú puedes decir, bueno, ¿y cómo distingo que es la voz de Dios o es la mía? Porque normalmente el Señor tú puedes escuchar a Dios de dos maneras. La primera manera, que serían lo que llamamos las locuciones interiores, que es cuando el Señor... ¿cómo os lo explico? Es que esto es un poco difícil de explicar, pero tú le escuchas a Dios, pero como si fuera tu propio pensamiento, pero no es tu pensamiento. Quiero decir, no escuchas otra voz física diferente de la tuya. Por ejemplo, si a mí me hablas el Señor, por ejemplo, no escucho una voz masculina, que es la que debería de ser, que es la de Jesús. O sea, lo escucho como si fuese mi propio pensamiento, que hablo yo conmigo mismo. Pero claro, uno podría decir, entonces, ¿cómo distingues que es la voz de Dios de tu propio pensamiento? Pues yo os aseguro que se distingue súper requete bien. O sea, la manera con que te lo dice, la autoridad, el lenguaje, palabras que tú jamás utilizarías, y sobre todo los efectos que dice en tu alma. O sea, a lo mejor tú estás y simplemente Jesús te dice, no temas, yo estoy contigo. Solo te dice eso. Y de repente produce en tu alma una sensación de pacificación, de que se te van todos los miedos, de qué tal, que tú dices, a ver, que esto no es mío, yo esto no me lo puedo provocar, ¿vale? O cosas que a lo mejor te resultan extrañas y tal. A ver, Señor, pues, ¿qué tengo que hacer? No sé qué, pues tengo que ir a la compra, tengo que ir no sé cuánto, no sé qué, y de repente Dios te sale con una cosa impensable, te dice, déjalo todo y vete a ver a tu madre. Y tú dices, perdona, que mi madre vive en Valladolid, que yo no te estaba preguntando eso. Pero tú oyes con total claridad, ves a ver a tu madre ahora mismo, pues es una cosa que tú ni la habías pensado, ni la tenías en la cabeza, ni nada. Si tú obedeces esa voz interior, verás que realmente el Señor te decía lo de ves a ver a tu madre por algo, ¿vale? O sea, en eso lo vas a distinguir de tu propio pensamiento, ¿de acuerdo? Nunca vamos a tener una varita mágica, siempre nos vamos a poder equivocar, ¿verdad? En algo, pero normalmente uno cuando tiene una locución interior la distingue perfectamente de su propio pensamiento, aunque el Señor utilice eso. Y luego puede ser, y hay santos que les ha ocurrido, puede ser que a ti te vaya a ocurrir, no es lo más común ni lo más frecuente, ya os digo que no
que bueno, que no es del común de los fieles, por así decir, pero que bueno, que podría ocurrir, que pudiésemos escuchar la voz de Dios, pero de manera externa a nosotros, como si realmente es una persona que te hablara. Eso no es que sea imposible, eso a veces ocurre y hay mucha gente que la pasa, a lo mejor estar en el sagrario y escuchar la voz físicamente, como si hubiese una persona en la iglesia que te estuviera hablando, ¿vale? Pero con la diferencia de que esa voz solo la escuchas tú, aunque haya más personas en la iglesia, solamente esa voz la escuchas tú, pero es una voz que viene de fuera de ti. Ahí, claro, pues no hay vuelta de hoja porque no hay vuelta de hoja, o sea, no, tú no te lo puedes provocar escuchar eso, pero vamos, no es la manera habitual. Normalmente el Señor cuando te dice algo te habla con lo que hemos dicho, locuciones interiores, ¿de acuerdo? Que hay que hacer un discernimiento, pero que el alma suele tener un sexto sentido para... pues para ver que realmente te está hablando Dios. ¿Por qué? Porque produce en ti efectos de ¿qué? Efectos de una mayor virtud, de querer ser mejor, de guiarte siempre por el camino del Evangelio y de la Iglesia, que produce en ti una paz, un amor, una alegría muy suave. O sea, todos esos efectos que produce en ti, pues lógicamente no pueden ser tus pensamientos contigo mismo, ¿vale? Es imposible. Vale. ¿Qué puede ocurrir que no te hable en ese momento? Y tú dices, uy, yo le he preguntado y no me habla, no me dice nada de la plancha. Bueno, pues recordar que es lo que yo os he dicho, normalmente el Espíritu Santo nunca lo podemos circunscribir a un cuadradito, ni a una regla, ni tal. Y es lo que os decía en el primer vídeo. O sea, es que es imposible que realmente hablemos de la oración, que realmente es una cita entre dos personas, que es la analogía que yo os ponía, como algo muy cuadriculado y muy metódico, que siempre tenga que ocurrir así, que siempre no sé qué, que si tú juntas 2 y 2 siempre te van a dar 4. La oración es una vida, es una cita, tú eres diferente al resto de los santos y de la humanidad y contigo va a hacer Dios lo que quiera y como quiera, ¿vale? Pero por eso os digo que hay veces que el Señor no te habla tan frecuentemente a según y qué persona en el momento de la oración, pero sí te habla a través de la vida. Y os aseguro que a través de la vida habla de una manera clarísima, pero clarísima, que tú no tienes duda si estás atento. Claro, si salimos de la oración y ya cerramos la puerta, ¿vale?, de la cita, ya no volvemos a pensar en esa persona con la que nos hemos citado durante todo el día hasta el día siguiente que volvemos a hacer oración, no lo vamos a escuchar. Hay que estar atento durante todo el día con las orejas súper abiertas, porque todo lo que nos acontece puede ser un mensaje que Dios utilice para llegar a ti. Desde la cosa más tonta del mundo, desde un niño pequeño de 3 años que te dice una frase, a de repente que tú ves un anuncio muy grande con un luminoso y una frase, y en esa frase dices, ostras, si esto es lo que yo le había preguntado a Dios, y de repente lo veo aquí en este cartel, hasta un suceso que te pasa, alguien que te cuenta algo, una canción que tú escuchas en no sé dónde. O sea, es que no os podéis imaginar la imaginación que tiene Dios para contestarte. Y ya os digo que no siempre la oración. Teresita Lisieux, por ejemplo, que ya os la nombra en otra ocasión porque es fundamental conocer el camino de la infancia espiritual que tiene ella, pues subrayaba que ella casi siempre sus oraciones eran de sequedad total. Ella no sentía nada, no veía nada, de hecho se dormía la pobre porque en el convento de Carmelitas tenían la oración ahí súper pronto y ella estaba muerta de sueño, no había dormido nada y se quedaba dormida. O sea, las oraciones de Teresita son para echarse a llorar, ¿vale? Si las juzgáramos de esa manera de eficacia, que es como ya dijimos al principio que no hay que juzgarlas. Y sin embargo, Dios fuera de la oración les daba unas contestaciones a cosas que le había preguntado, que claro, como ella sí que estaba súper atenta a todo, pues con esa mirada tan limpia que tenía, y esos ojos y esos oídos limpitos, que de eso ya hablamos en el otro vídeo, pues ella entendía perfectamente las respuestas. Así que no agobiarnos si en ese preciso momento no nos contesta, porque seguramente nos contestará en la vida o nos contestará más adelante. ¿De acuerdo? Vale. Luego vamos a ver si realmente no tenemos ese día nada súper concreto para hablarlo con Jesús en la oración, porque ni se nos ha roto la plancha, ni tenemos que saber qué carrera vamos a hacer, ni yo qué sé, hablarle de, pues no sé, que se me ha roto el móvil, ¿qué hago? Señor, me compro otro, le digo a mi sobrino que me lo arregle, o sea, cosas tan concretas como esa. Si no tengo nada y simplemente quiero tener una cita de corazón a corazón, pues entonces es un poquito lo que yo os decía, ¿no? Podemos utilizar al principio, en ese recogimiento que ya tenemos,
pues esos apoyos de los que ya hablamos en el otro vídeo y hacer tiempos de silencio más o menos prolongado a medida que ya tengamos hábito de hacer oración, ¿vale? A medida que tengamos ese hábito de hacer oración, los tiempos de silencio tienen que ser más prolongados para poder escucharle, aunque no escuchemos nada, aunque nos cueste estar así y Dios mío tal, intentar que no nos despistemos, ¿vale? Entonces es una oración todavía, es una oración mental en la que todavía hay un esfuerzo de voluntad, porque no hemos llegado a la contemplación, ¿vale? Entonces tendremos que hacer un esfuerzo. Cada vez que de repente mi pensamiento se vaya, uy, no he apagado las lentejas, o cada vez que mi pensamiento se vaya de, ay, no le he puesto un WhatsApp a mi hijo que quite la lavadora, pues cada vez que me vengan pensamientos, que me van a venir 50.000, porque el enemigo le súper encanta distraernos en la oración y recordarnos cosas que nos tenemos que acordar súper urgente, entonces nosotros tendremos otra vez que hacer el esfuerzo de volver a concentrarnos y decir, a ver dónde estoy, que estoy en una cita con el amor de mi vida, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que además es el amor de mi vida, o sea, es que yo estoy allí, no sé, hablando con el rey de no sé dónde o con mi ídolo y no estoy pensando en otra cosa. Entonces volver otra vez a este aquí y a este ahora. Por eso es muy gracioso los que de repente ahora descubren América con lo del mindfulness y todo eso. Y yo digo, pero a ver, el mindfulness lo habíamos inventado los cristianos hace siglos, ¿no? Porque realmente en la oración no lo llamamos así ni nada, pero realmente la persona que ora en cristiano es volver al aquí y a la hora. O sea, no es una evasión, sino realmente estar centrados en lo que tenemos que pensar en ese momento, ¿no? Entonces, tendremos que hacer ese esfuerzo de voluntad para volver a recoger nuestros sentidos y volver a estar allí. ¿Y qué hacemos mientras? Pues cuando ya el tiempo de silencio se prolonga mucho y tal, pues volver al apoyo. Ese apoyo puede ser, ya os dije, una dinámica de meditación, pues a través de los evangelios, por ejemplo, o de un libro que yo recomendé, uno muy, muy apropiado para hacer oración, que es leer un poquito y detenerme en esa frasecita que me llama la atención y rumiarla y pensarla y sacarle jugo y exprimirla, así como exprimimos un jugo de naranja, ¿verdad? Y a ver qué me dice el Señor con esta frase, tal. Luego me quedo un ratito de silencio, vuelvo a leer y tal. Y otro apoyo, por ejemplo, que ya hablamos que podía ser la música, otro apoyo al principio, por ejemplo, puede ser coger una estampa o una fotografía de Jesús, por ejemplo, si nos vamos a encontrar con Jesús, y hablar a esa imagen. Evidentemente que no es que sea Jesús real, pero nos ayuda a conectarnos con él. Igual que tú a lo mejor coges una foto, yo que sé, de tu madre y tal, y dices, ay, qué guapa eres, cuánto te quiero, y le das un besito a la foto. Ya todos sabemos que esa foto no es tu madre, pero de alguna manera te conecta, ¿no?, con tu madre. Te la hace recordar, te conecta, y mirar su imagen, su cara, sus ojos y tal, pues como que entonces yo esto de la imagen lo recomiendo pues para gente que es muy dispersa, que enseguida el pensamiento se le va a otras cosas, que bueno, que le cuesta, porque pues eso, el recogerse y pensar que Dios, Trinidad, está en tu corazón es como muy etéreo y muy tal, pues tú coges esa imagen. Yo te recomiendo que sea un Jesús súper guapo, que a ti te diga muchísimo, que la mirada que tenga a ti te traspase esa mirada, y tú vas hablando con él y luego vas dejando tus tiempos de silencio y sigues mirando esa imagen a los ojos de Jesús o a los ojos de la Virgen si estás hablando con ella, y estableces un diálogo y dejas un silencio, ¿eh? Esto es siempre importantísimo, lo del silencio. Ya lo hemos explicado, no puede ser hablar, ¿vale? ¿Qué más apoyo? Pues eso. Por ejemplo, también alguna oración vocal, que ya lo hablamos, esta que os he dicho antes, se puede, a lo mejor un misterio del rosario, al principio sobre todo, para decirle a la Virgen, mira, yo estoy tan mal, tan disperso, yo te tomo de tu mano, que el rosario es como ese cordón que nos une a la mano de la Virgen para que luego tú me lleves al Señor. Que sigo disperso, rezo otro misterio, ¿vale? Que ya hemos dicho que vamos a hacer oración mental, no oración vocal de estar rezando rosarios, pero en un momento dado, pues a lo mejor que yo tengo un día como muy difícil, de mucha aridez, que no siento nada y no tal, pues bueno, estoy haciendo una oración vocal siempre y cuando yo le ponga el corazón, ¿vale? Bueno, voy a terminar diciendo que llegará un momento en tu vida de oración que puede ser, que es que no se puede predecir, porque ya os digo, esto no son matemáticas, ¿vale? Entonces llegará un momento en esa vida de oración que el discurso y ese esfuerzo de estar pensando qué es lo que le voy a decir y a ver qué es lo que él me quiere decir y a ver qué hago hoy y tal y no sé qué, pues
el poquito a poco te vaya llevando hacia otro tipo de oración que se llama la contemplación, de la que ya hemos hablado, en la cual dijésemos el peso de la actividad ya no lo tienes tú, sino que lo tiene Dios, y tú simplemente te dejas llevar, ¿vale? O sea, en toda esta oración que hemos dicho, tú eres un poco el que está subiendo un río y tienes que nadar y que tienes que hacer así porque si no, no puedes, o sea, si no te ahogas. Y en la oración de contemplación es como que tú haces el muerto y la corriente te lleva, y te lleva a Dios hacia donde Él quiere. Entonces, es una oración maravillosa, estupenda, es la cumbre de la oración, ¿verdad? Pero aquí hay que explicarlo bien, que este grado de oración no es un grado de oración al que yo pueda llegar, ¿vale? Todo lo demás sí, porque allí yo ejercito mi voluntad, ejercito mi inteligencia, ejercito mis recursos humanos. Pero la oración de contemplación te tiene que poner en ella Dios, ¿no? El hombre no puede, aunque quiera, ponerse en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que el alma puede de alguna manera como facilitar esa acción al Espíritu Santo para que llegue un momento en el que se produzca esa oración de contemplación. ¿Cómo se lo podemos facilitar? Bueno, pues en primer lugar, por ejemplo, haciendo que cada vez la iniciativa sea más de Dios que tuya, ¿vale? No importándote que si un día estás como, es que mira, yo estoy ahí en el sagrario, simplemente lo que quiero es sentir que tú me miras, que yo te miro y ya está, ¿vale? Y entonces nos miramos y estamos ahí media hora mirándonos como bobos, ¿vale? Pues es que ese es el amor, ¿no? Entonces, y esa es la oración de contemplación, estar enamorado y mirarse, porque llega un momento que ya sobran las palabras y lo único que quieres es mirar cómo esa persona te mira y perderte en su mirada, porque su mirada te lo dice todo, no te hace falta palabras, ¿vale? Entonces es una oración maravillosa. Entonces, cositas que podemos hacer, pues eso, ir haciendo que la iniciativa sea cada vez más de él. Si vemos que vamos notando que vamos teniendo más facilidad hacia ese tipo de oración y no hacia una oración más activa, de más pensar, de más preguntar, de más tal, dejarle hacernos resistirnos, porque hay mucha gente que se resiste, no le gusta, porque al principio cuesta, al principio uno se encuentra pues que no se pasa de la una a la otra como dos compartimentos estancos, o sea, hay como un espacio entre la primera y la segunda en la cual el alma lo pasa mal, porque empieza a estar como en una sequedad en la que ya las palabras y todo esto y los razonamientos y las preguntas ya no le dicen nada, pero tampoco ha alcanzado la contemplación y tampoco está allí como, ay, qué bien, que yo te miro y tú me miras, o sea, está un poco como en tierra de nadie y se encuentra como en mucha sequedad. Es dificilísimo, pero ya os lo digo que dificilísimo que encontréis un director espiritual que sepa de estas cosas y que os oriente. Ojalá que lo encontréis y fenomenal, pero si alguno no, pues por lo menos que le sirvan estos vídeos para darle un poco de luz, porque normalmente ni eso, ni siquiera en los libros que hablan de oración, ni siquiera en la mística y tal, habla de este estado de transición entre uno y otro. Normalmente te hablan de lo que es la oración, pues eso, la oración mental propiamente dicha, que ya hemos hablado, y luego ya de la oración de contemplación. Pero nadie te explica que entre uno y otro hay unas fases que pasar y que no es automático. Y esas fases puede ser a lo mejor prolongado, o sea, puede ser de un año, puede ser lo que cada uno, Dios quiera, ¿verdad? Esto no hay recetas. Pero claro, uno tiene que saberlo para no asustarse y no querer volver atrás porque Dios mío, esto es horrible y yo no oigo nada y estoy aquí como un tronco, ¿vale? Entonces no asustarse, saber que es un proceso natural y que te tienes que ir dejando llevar sufriendo, porque uno sufre, uno quiere volver a escuchar a Dios como lo escuchaba antes, ¿vale? O adquirir ya lo que le va a venir, pero todavía no puede. Y entonces sufre y está allí, pero hay que ser paciente y si uno es paciente, pues realmente llega luego a la contemplación. Y quiero acabar diciendo que lo de la contemplación no es ahí de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, o sea que normalmente, fijaros, es una etapa a la que a veces se llega por atajo en almas muy simples. O sea, de hecho hay niños pequeños que ya están en oración de contemplación sin saberlo, o gente que no sabe, y es famosísima la anécdota que cuenta el cura de Ars, ¿no? En sus obras, que seguro que la habréis leído o la habréis escuchado 1000 veces, pero bueno, yo os la recuerdo, del hombre este que venía del campo, el campesino, ¿no? Que estaba ahí el cura de Ars en la iglesita que estaba vacía porque era muy temprano por la mañana, estaba solamente él rezando su breviario y él veía que todos los días venía ahí un abuelito con su azadón que iba a trabajar al campo, se quedaba allí, se quedaba un ratito así,
mirando el sagrario sin leer nada y tal, y entonces, bueno, se volvía a poner la gorra y salía. Y un día ya le pregunta al cura, pero buen hombre, ¿qué hace usted aquí todos los días? ¿Y qué hace aquí con nuestro Señor y tal? Y entonces él, con su simpleza, ¿no? Pues un hombre analfabeto de campo, de un pueblecito allí de la Francia de aquella época, le dice, pues yo no hago nada, señor cura, yo me siento aquí, yo le miro, él me mira y somos felices juntos. Entonces, bueno, pues él contaba esta anécdota como que es la cumbre de la oración. Realmente ese hombre, sin saberlo, había llegado a la cumbre de la oración. De hecho, yo creo que es hasta muy bonito que el alma no se entere muy bien y por dónde va, ¿vale? Esto os lo digo en contra de lo que suele decir todos los tratados de oración y todos los santos y tal, que son como muy analíticos, y tú estás tal, y Santa Teresa te dirá, estás en la morada tal, y San Juan de la Cruz no sé qué y tal. Pues yo os digo que lo más bonito del mundo es que conservéis vuestra infancia espiritual, que sigáis pensando que aquello es una cita y que donde estéis o donde dejáis de estar es lo de menos, ¿vale? Bueno, lo ideal sería que repitieseis estas citas pues todo lo más que podáis, porque realmente es lo que vamos a hacer en el cielo, ¿vale? Entonces, el no tener contacto con la persona con la que vamos a pasar la eternidad, pues es que no tiene ningún sentido. Y además, simplemente os digo que solo, fijaros, solo por egoísmo ya deberíamos todos hacer oración. ¿Por qué? Porque, o sea, la oración es el chollo. ¿Quieres, de 5 opciones que tienes que son súper peligrosas porque te pueden llevar a otras cosas, quieres acertar, haz oración? Tienes muchísimo miedo porque esto que está pasando, no sé, la televisión dice que no hay no sé cuántos muertos, que yo vivo aquí con una inquietud, que no sé qué. Haz oración y tendrás paz. Es que no sé cuál va a ser mi vocación, porque haz oración. Es que tengo un problema porque mi hijo pues que se ha metido en la droga y además no sé qué, y es que no cree en nada, y es que tal y cual. Y ya le he dicho 20.000 veces y no sé cuánto, y le he hablado y tal, haz oración. Es que yo qué sé, tengo un problemón que es que ya esta persona que está enferma, cáncer terminal, ya es que no tiene cura por... Haz oración. O sea, realmente la oración es la solución a todo. Entonces, el que no viva en paz y dentro de la cruz, por supuesto, pero que si tú haces oración, el Señor te va a decir, pues hijo, en esta ocasión, cuando yo hablo de solución, no quiere decir que todo se te va a poner de color de rosa, que tú haces oración y ya tu amigo va a dejar de tener cáncer. No, no necesariamente, a veces va a ocurrir así, y otras veces en la oración el Señor te va a hacer sentir que es voluntad suya que tu amigo muera por esa enfermedad, pero te va a hacer ver que eso es lo mejor para él y te va a ayudar a ti también a llevar esa cruz. Entonces, en ese sentido digo lo de la solución, no como una solución como la entiende el mundo, ¿vale? Bueno, espero que estos vídeos os hayan ayudado. Si tenéis preguntas, me encantaría que las hicierais en los comentarios y me encantaría contestárosla porque todo esto pues se hace en la práctica y es probable que terminemos ya esta serie con este vídeo. Pero si yo veo que hay muchas dudas o alguien que tal, pues haré un último vídeo que serán como ejemplos en los que se ve una persona que ha hecho mal la oración y por tanto no está escuchando a Dios, y otros ejemplos de personas que hacen bien su oración, ¿no? Y que van a poder escuchar, ¿vale? Con algunas anécdotas y tal. Pero esto sí yo veo que es necesario. Si no, lo dejaremos aquí. Deseo que seáis súper felices y que compartáis, por favor, porque hay muchísima gente que tiene muchísima necesidad de Dios. Ellos no lo saben, pero no saben cómo contactar con Él, ¿vale? A lo mejor se ponen a rezar un Padre Nuestro y tal, pero es que no saben. Entonces, por favor, difundirlo, que yo no me quiero hacer famosa con estos vídeos, por favor. Lo que quiero es que la gente conozca más al Señor y el Señor pues esté en contacto también con todos los corazones de todos sus hijos, ¿vale? Le deis a like, lo compartáis, y si os interesan estos temas para cuidar el alma y no solo el cuerpo, os suscribáis a mi canal, que veréis que hay muchos temas que creo que os pueden interesar. Bueno, pues hasta siempre, un besito y muchas gracias.